Hola, mi nombre es Felipe Nieto, soy narrador oral de la zona, artista local. Esta vez vengo a hablar sobre el libro Mi marido es de otra especie, de Yukiko Motoya. Siempre me gusta hablar un poco del autor primero. Yukiko Motoya es una dramaturga, es una directora y novelista también, japonesa, galardonada muchas veces en diferentes áreas, y tiene el premio mayor o el premio más grande de literatura en Japón. El libro en sí consta de 4 relatos, y todos tienen un estilo muy particular. Ella tiene una habilidad para poder volver las cosas como muy eh, fantásticas, incluso podríamos decir un poco absurdas, y volverla algo muy cotidiano, como si fuera algo súper normal o que viéramos todos los días. Trata sus relatos como si fueran algo del día a día, lo más normal del mundo. Sin embargo, tiene componentes muy importantes sobre la cultura, sobre el folclore japonés, sobre las cosas cotidianas, el amor y diferentes eh, cosas de nuestra vida que va mencionando a lo largo de la historia. Por ejemplo, el primero, o sea, el último, mejor dicho, que es un marido de paja, que habla de los típicos problemas matrimoniales, pero el marido está hecho de paja, literalmente. Le salen las pajas de los brazos y de las piernas. Y a medida que van avanzando, las emociones van subiendo, él se empieza a deshacer poco a poco. Y cuando se deshace, la paja que cae al suelo se vuelve instrumento musical. Pero está tratado de una manera tan no sabría cómo decirlo. Ella tiene la habilidad de poder hacer que esta situación, que parece absurda o loca incluso, sea algo tan cotidiano, algo con lo que uno se pueda identificar fácilmente, es fácil de entender, porque su escritura también es muy fácil de guiar. Es muy sencilla la manera en la que escribe. Pero de estos 4 relatos, la joya de este libro es el principal, que es Mi marido de otra especie, que habla principalmente de una joven que se llama San-chan, que tiene por marido a alguien que parece a lo largo de la historia un ser de otra especie. Porque ella empieza un día de repente a darse cuenta de que ella y su marido comparten demasiados rasgos físicamente. Se parecen mucho en la cara, pero no puede apuntar, como dice ella, directamente qué rasgos, pero pareciese que están volviéndose uno. Y él, bueno, es un marido común, es una persona normal, pero a la medida que va avanzando esta micronovela, diría yo, porque es bastante extensa, pero no tanto, empieza a tener cualidades de algo que no parece ser totalmente humano o no ser de su misma especie. Todo esto mezclado, por supuesto, con una crítica al amor romántico, al matrimonio. No sé si una crítica, pero aborda esos temas de una manera muy particular, y eso va mezclado un poco incluso con un poco de terror psicológico, que hay una parte muy particular que habla de cómo los gestos del marido al verlo, cambian, y cómo su rostro pareciera que fuera como una masa que se va moldeando según ella está cerca o no, como si fuese literalmente como, no sé, un ente, un espectro, algo, una masa biológica que está ahí sentada viendo televisión prácticamente todo el día después del trabajo. Y todos estos temas los aborda también un poco con el tema de la cultura japonesa, la cultura del matrimonio, los cuentos. Hay muchas referencias a cuentos, a dichos, a refranes, que vuelven de la obra algo muy particular, que yo recomiendo completamente, porque puede hacerte reír, puede sorprenderte, puede informarte con algo que a lo mejor tú no sabías de esa cultura, pero también reflexionar profundamente, sobre todo enfocado en nosotros mismos, porque no solamente podría ser algo que está enfocado en el amor, en la pareja, también puede ser enfocado en otras relaciones, como de estar con un grupo de personas, un trabajo, amigo o alguien de tu familia, por ejemplo, que te das cuenta de que a lo mejor no es tan humano, y que sin querer, o a lo mejor queriendo, estando en ese sector, en ese lugar particular, en ese ambiente, te estás transformando de a poco en aquello que es la otra persona, o esa persona se está transformando en ti. Tiene conceptos complejísimos, como por ejemplo que el matrimonio realmente son 2 serpientes que se comen mutuamente hasta desaparecer, y es una, digámosle, poesía, fantasía, alegoría, una metáfora sobre la pérdida de la identidad y cómo se van borrando de a poco nuestros rasgos
de personalidad, sociales y también físico, el punto de ser físico, a la hora de estar en una pareja o estar en un entorno donde la otra persona te exige demasiado o da muy poco. Porque al final ella es una esposa que no tiene tiempo y que no tiene más vida que su esposo. Y su esposo no tiene tiempo. Entonces es también teniendo en cuenta de que lo estamos viendo desde el punto de vista de San-chan, que es la protagonista, que exagera todos los rasgos del marido, también para que uno como lector pueda empatizar con ella con respecto a lo odioso que puede llegar a ser. Sin embargo, uno puede llegar a entender estas metáforas y puede darse cuenta de estas exageraciones sin caer en la fantasía, sin caer en detestar a este personaje y a pesar de que, como digo, van pasando cosas que incluso coquetean un poco con el terror psicológico, porque no llegan nunca a entrar al terror psicológico, pero coquetean un poco con él, bien cercano a otro tipo de lectura o de literaturas. Es algo que se vuelve muy cotidiano. Uno podría verse reflejado en algo que uno hace diariamente en estas situaciones que son rarísimas, incluso que podrían llegar a dar un poco de miedo al lector. Bueno, les dejo que lean el libro por ustedes mismos. Hay otros 3 relatos que son interesantísimos, que también trabajan mucho el tema de la comunicación, el amor propio, la identidad, qué es ser humano. Es muy filosófico en ese sentido, qué es ser humano. Y bueno, este libro está aquí en la biblioteca. Yo, por supuesto, también soy socio de la biblioteca y mi marido es de otra especie, de Yukiko Motoya, totalmente recomendado para una lectura que llega de repente a nuestra vida, que es necesaria. En algún punto, quizás de pareja o viviendo con un familiar, es perfecta la lectura de Yukiko Motoya.